Bienvenidos a su podcast a las 2 de la mañana, el día de hoy. Estoy aquí de nuevo, una vez más, como todos los días, como toda la vida, como todas las eternidades. Jaime, Ricardo, ¿cómo están el día de hoy? Que no sea bendecido. Magnánimo. Apenas te iba a decir que le quitaste su línea. Ando Shida. Salió Steve en Smash. Salió Steven Smash, hoy es un gran día. Hoy es un buen día. Sí, pues sí, salió Steven Smash, el vato de Minecraft. Estamos muy emocionados, Jaime y yo, pero más que nada Ricardo. Para los que no saben, Ricardo es un jugador profesional de Smash aquí en Ciudad Juárez y ha ganado ya varios torneos. Pues ahorita, de hecho, le tuvimos que dar pastillas porque estaba muy alterado, pero pues ya está bien. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una continuación del tema que tuvimos la semana pasada, ¿sí? Hablamos de una forma un tanto general, a nivel país, de qué se sentía ser mexicano, de la cultura mexicana, también de los polos opuestos que pueden ser muchas veces el estar en Estados Unidos y en México. Y por cuestiones de tiempo, nos cortamos cuando tratamos de hablar un poquito más pues de nuestra hermosísima ciudad. ¿Sí? Ya empezaste con esa madre, güey. De nuestra hermosísima ciudad y de lo que... Porque creo yo que cuando se trata de ciudades o de estados, o sea, cada ciudad y cada estado tiene una perspectiva muy diferente de lo que es el mexicano, de lo que es la cultura y todo. Y creo yo que viviendo en Ciudad Juárez, vivimos en una ciudad muy peculiar. ¿Sí? Entonces... mi... Perdón, Ricardo está de gracioso. Bueno, la pregunta con la que me gustaría empezar el día de hoy es la siguiente. Jaime, tú, porque tú es un poquito más, tienes más compostura ahorita. Pero, ¿qué, cuál crees que sea tú la experiencia que nos diferencia a los juarenses de ser mexicanos al resto del país? No tenía tanta compostura como pensaba. Pues para empezar, la carne asada, creo. No te creas, pues... diferencias como no conozco tanto de... Pues gente del... Pues más al sur. De hecho, creo que lo que más conozco es cuando por un tiempo me fui como a hacer investigación en Guadalajara. Y de ahí, pues más o menos, pues de pura entrada, las cosas que nos gustan, la forma en que ellos visualizan, estuvo interesante esa vez que vinieron porque eh, ellos fueron al Paso y el Paso se les hizo una ciudad como muy, no sé, muy extravagante, por así decirlo. Yo sé que es más específico con Juárez, pero pues ellos vinieron más al Paso que a Juárez. Y así es como vieron la ciudad. Y nosotros, cuando nosotros fuimos a Guadalajara, pues, bueno, nosotros que vivimos en Juárez, en una ciudad desértica, donde creo que la mayor atracción que hay en Juárez es ir por unos hot dogs al Parque Borunda. Y yendo a Guadalajara, que es una ciudad pues gigante, pues 4 millones de personas divididos pues en tantos condados y pues también que es muy bonito en pues su historia, su arquitectura es más como pues sí, más no encuentro la palabra. Sé que hay una palabra y la estoy pensando en inglés. Bueno, su cultura, su arquitectura es más pues de antes, ¿no? Igual. No antigua, es que hay una palabra muy Tradicional, específica. clásica. Bonita, no te creas. No me acuerdo de la palabra, pero sus edificios como se ven como más culturales, si lo puedo poner de alguna Culto. de alguna forma. Culto. Insulto. Si lo puedo poner de una forma como más cultural o más mexicano, entre comillas, pero se ve como más así, pues sus parques son más bellos, pues muy verde, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que hacer ahí. Me sorprende, así que también conviviendo con ellos, creo que tiene mucho que ver con que aquí en el norte, de hecho lo hablamos la vez pasada, tenemos una visión diferente en cómo debe de ser una metrópolis, ¿no? Cómo debe de ser, pues, un pueblo. Porque si decíamos la vez pasada que México
tiende a imitar mucho a Estados Unidos. Creo que el mayor intento de imitación, pues nos pasa aquí pues aquí en la frontera, ¿no? Aquí en la frontera, si alguien no sabe, por ejemplo, inglés, pues cómo se le trata a esa persona o qué tanto chiste se le hacen a esa persona. Y pues sí, o sea, cosas así, o alguien que no tenga visa, o sea, que se le dice que, caray, nunca ha sido pues al paso. Creo que, pues, diferencia número uno, eso, lo que decíamos la vez pasada, nuestro intento de imitar a Estados Unidos, creo que nosotros lo tenemos como más arraigado, más pegado porque lo tenemos aquí al lado. Pues nuestra perspectiva de lo que tiene que ser el país, por así decirlo, entre comillas también, igual, es un poquito diferente. Y pues también nuestras costumbres, es muy diferente. No sé, no conozco tanta gente del sur como para hacer un análisis más fuerte. No sé, ¿tú, Ricardo? Ese güey viene del sur. Ricardo, para los que no sabían, es un individuo que viene de Yucatán. Se crió en las islas allá lejanas de Yucatán. Y pues empezó a jugar Smash allá cuando tenía 5 años. Perdón, me continúa. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, Jaime tiene una pequeña llamada. Bueno, la pregunta es... ¿Cuál es la diferencia entre el ser mexicano en Ciudad Juárez a el ser mexicano en otras ciudades o en otros estados? No te creas. No, pues creo que hay muchas diferencias. Más bien, pues creo que podemos caer en cuestionar, como siempre, ay, güey, No, date. pero pues realmente cada ciudad tiene su esencia particular y su historia y lo que la configura y por lo tanto pues tiene su visión de cómo ver las cosas diferente. Eh, yo creo que hablando así de Ciudad Juárez, hablando como muy burdamente, pues tenemos, como dice Jaime, la dicha, Entre comillas. la digo sarcásticamente, de de ser frontera con Estados Unidos, de ser literal, pues si no me equivoco, somos la segunda frontera más grande entre México y Estados Unidos. También, curiosamente, dice Jaime, pues es una ciudad bien diferente la de Guadalajara y México y Ciudad Juárez, pero según tengo entendido, somos como la sexta ciudad con más población en todo México. Entonces, no estamos como tan distantes, o sea, sí se distancia mucho de las diferentes ciudades o metrópolis de México, pero pues de todas maneras somos una ciudad grande, somos una ciudad muy particular, tenemos una esencia muy propia. De hecho, está curioso porque si buscas la mayoría de las veces a Ciudad Juárez te va a salir algo así como es una ciudad industrial, ¿no? Entonces, todo eso sí matiza un poco la manera en la que vemos el ser mexicano o el ser, no sé, de muchas maneras. Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez se da mucho que vemos como que comparamos mucho, ¿no? Con Estados Unidos y como dice Jaime, pues lo tenemos ahí al lado, o sea, literal, muchos de nosotros cruzamos todos los días, vemos la realidad de las dos culturas, realmente la traemos arraigada en los dos lados, tenemos familiares allá, familiares aquí, tenemos trabajos aquí, trabajos allá, vivimos allá, hemos vivido aquí o allá, o sea, tenemos como toda esta diferencia cultural muy arraigada entre nosotros que realmente no es común, o sea, es muy raro que suceda esto porque no hay tantas ciudades fronterizas con la dinámica como la que tiene Ciudad Juárez y El Paso, tan culturalmente arraigada. Entonces, pues obviamente el mexicano de Estados Unidos, el mexicano de Juárez no es el mexicano o no creo que sea el mexicano del DF. Y creo que lo podemos ver porque en el DF creo que hay un pensamiento más centralizado, ¿no? O sea, tú es como la metrópolis, es como el punto central de México y por lo tanto, pues la gente es como, ay, bueno, México DF es la verga. Y nosotros somos como, ay, no, México están bien pendejos porque son puros chilangos. Y cantan cuando hablan. Sí, ajá, o estamos criticando así. Y no le ponen queso a las quesadillas. Ajá, o criticamos su manera de comer o de hablar o de color de piel. No te creas, pero... Porque generalmente es un poquito más moreno que... No, o pues más sí. chaparros o así, pero realmente pues es un estereotipo también muy marcado también con nosotros, pero pues sí es verdad que hay mayoría de esa diferencia y aquí está como más curioso porque hay una diferencia de muchos tipos de personas. Yo creo que de Ciudad Juárez ni siquiera es como una mezcla es muy multicultural como para que sea como
no sé, está difícil porque pues viene gente de Veracruz, viene mucha gente de Veracruz que viene aquí a las maquilas, hay mucha gente que viene del sur a trabajar, hay muchos migrantes, como nos tocó las oleadas de los migrantes hace un año más o Mm. menos, si no me equivoco. Están muchos estadounidenses que se vienen a ir a México o que les gusta ir en Estados Unidos en El Paso porque es una ciudad militar, por lo tanto tiene muchos americanos de todos lados de Estados Unidos. Entonces, como que está esa mezcla de todas estas culturas y pues sí tiene una visión muy diferente al mexicano, como decía, muy comparativa con lo que es Estados Unidos. Y pues sí, creo que como muy burdamente diciéndolo, creo que eso es como más o menos lo que es. Y Sí, luego, bueno, por ejemplo... Ah, bueno, continúa. sí, de hecho, se hace muy curioso cómo mencionas lo de que en Juárez somos una ciudad muy de industria. Pues sí, aquí lo que el motor de la economía juarense, pues es la verdad, en su mayoría son las maquilas. Y en El Paso no. O sea, en El Paso, de hecho, lo contrario. O sea, no hay tanta industria, no hay tanta producción de muchas cosas. Y, o sea, nos vamos de un lado a otro y una economía que funciona completamente diferente a la de nosotros. Sin embargo, creo que es como muy curioso, bueno, creo que eso que dices es muy interesante porque creo que ahí ya metemos con un hecho histórico, yo lo llamo histórico, ¿no? Porque ya aconteció, eh, del Tratado de Libre Comercio. O sea, cuando se firma Sí, el sí, Tratado de Libre Comercio exactamente. es que se hace esta apertura, ¿no? O sea, es cuando realmente Ciudad Juárez explota como economía y como en población y en todo lo demás. O sea, se vuelve un punto muy muy bueno, entre comillas, para la gente de otros lados de la República para venir a trabajar aquí. O sea, porque la mano de obra es que es una ciudad, o sea, aunque no querramos, nuestro territorio, o sea, como lo que es la pues sí, los límites espaciales, o sea, como el clima, todo lo natural, o sea, también tiene que ver con la manera en la que se desenvuelve la historia y que desenvuelve pues la cultura. Entonces, como estamos tan cerca del río, aquí primero se juntaron por eso. O sea, pues, esta ciudad no existiría si no hubiera un río. Existe por eso. Como está el río, pues empezó a crecer ya con la historia y como dices tú, o sea, ya se empezaron a entrelazar estas dos economías pues también tiene su historia, ¿eh? Pero bueno, a lo que voy es que como está ese punto geográfico tan particular de Ciudad Juárez, que literal están las maquilas aquí, generan el producto de mano de obra es súper barato en Ciudad Juárez, vienen las personas de otros lados de la República a trabajar, porque aquí hay mucho trabajo y el de producto se cruza regularmente a Estados Unidos, o sea, es un punto de acceso, por eso es que hay tantos camiones, filas de horas del producto que se cruzan los camiones, porque precisamente eso es lo que están sacando ventaja. Y como dice Jaime, o sea, la economía de allá tiene otra esencia, porque pues, pero no es como que esté, ¿cómo se Sí, dice? no, no, no. Desfasada, sino al contrario. Es como una delimitación de que en México está la mano de obra y el que consume o el motor del paso es la gente que consume. O sea que aquí se produce, allá se consume. O sea, en la misma ciudad. Y de hecho, ¿quiénes son muchos de los que consumen Ajá, un... lo que te iba a decir. Sí, o sea, somos nosotros mismos los que lo consumimos. Sí, O es sea, como yo hice pues, no sé, estamos vecinos yo y Jaime y yo hago mi comida en mi casa, me echo una chinga y luego y le digo, oye, güey, ¿puedes vender esta comida? Y luego me dice, Simón, güey. Y ¿a cuánto luego, la quieres? sí, y luego me la vende y ya, ok, güey, pues te la compro. Gracias. Sí, me chingaste, güey. Bueno, y luego, por ejemplo, hablando de... Se me hace muy padre que digan eso de que... mm, pues que hay una diferencia, ¿no? O sea, se nota una diferencia entre, por ejemplo, los mexicanos de Ciudad de México, DF, y los mexicanos de Ciudad Juárez. Me he fijado yo que, por ejemplo, cuando ando en la red, en la www, pues yo no me gusta mucho usar redes sociales, pero me gusta usar mucho Reddit y YouTube. O sea, me pongo a ver muchos videos de gente así que... Como que muchas veces habla de su experiencia desde el sur. O no desde el sur, pero de otros estados. Y me he fijado que por alguna razón, por ejemplo, en Monterrey, la gente tiene tachada a la gente de Monterrey como... Pues un poquito más fresonas, o sea, un poquito más... Está raro, ¿no? O sea, hay como que cierto rechazo, o no rechazo, sino estereotipo, o sea, que viene con el ser de Monterrey.
Y por ejemplo, se me hace interesante que menciones eso de que al ser vecinos de Estados Unidos, pues estamos completamente, o bueno, en proceso, yo creo, de ser completamente americanizados por nuestra cercanía con el gran país americano de libertad y de petróleo. Pero ¿ustedes creen que, por ejemplo, en casos como Monterrey o como Ciudad Juárez, que se nota mucho esta manera de nosotros de asimilar la cultura estadounidense y su economía y, o sea, todos los aspectos que definen a una nacionalidad? em, ¿Creen que por irnos por ese lado, o sea, el ciudadano juarense experimente algún tipo de... ¿Cómo mencionarlo? O sea, como... Pues que lo tengan tachado, o que hay un estereotipo del ciudadano juarense, o sea, o que cuando vayas a México o a Yucatán o a Querétaro o a lugares así y pregunten de que de dónde viene y lo de Juárez, la persona que te está preguntando ya tenga una idea como que de, este güey va a ser así y así y así. O sea, ¿existe eso del ciudadano juarense? Pues lo primero que pienso es cuando decimos de Juárez, la gente lo asocia con los feminicidios de cuando estuvo muy feo. O sea, es más, cuando vino el Papa, habló de eso. O sea, esa es la visión global que tiene, pues, que tiene la ciudad. O sea, muy de violencia. De hecho, ahorita que lo mencionabas ya comparándolo con Monterrey, y lo que decía Ricardo, que se tenía cierto estereotipo allá en Ciudad de México como del color, etcétera, etcétera, y pues a la vez toda la inmigración que viene aquí a Juárez. Y nada más me quedé pensando de que creo que, o sea, a pesar de que somos una ciudad tan grande, o sea, está seccionada tan curiosamente, por ejemplo, con Monterrey, que es otra gran metrópolis del país. O sea, lo podemos, no sé cuánto es la población en Monterrey, pero según yo también es una ciudad algo grande, pero si la comparamos, aquí en Juárez hay un índice de pobreza tan fuerte y también de como de marginación, porque todas esas personas que vienen, o sea, la gente que viene de Veracruz, que viene, pues en general de todo el mundo, los migrantes que llegan a Juárez, los ponen a trabajar en las maquilas y los mandan allá a las afueras de la ciudad. Así que creo yo que la perspectiva como que otras personas tendrían de la ciudad es uno eso, pues la violencia. Es una ciudad donde hay violencia, así que la gente que viene a Juárez es gente violenta, ¿no? O sea, con esa gente no se mete uno. O sea, esa es una visión que puede tener la gente. Eso, y una visión ya más personal que creo que yo tengo, pues una ciudad mezclada, como lo decía Ricardo, o sea, migrante, de gente de todo el mundo que o está buscando asilo en Estados Unidos o llegaron aquí porque aquí hay más trabajo en general de toda la República, etcétera, etcétera. Y que tenemos lo mismo que Estados Unidos, lo decíamos la vez pasada, que hay una barrera literal que se crea entre Juárez y El Paso. Creo que esa misma barrera la creamos mediante también toda la ciudad. Todo lo que está fuera de la zona consulado también es una barrera que nosotros poco a poco también hemos ido creando. Y nosotros me refiero pues como ciudad. Tú y tus amigos. Yo y mis amigos. Yo, mi amigo Cavada y Corral. ¿Cuál la pregunta? Supongo que en términos más simples sería ¿cuál es el estereotipo del ciudadano juarense? Ok. Estoy de acuerdo con lo que dice Jaime de la violencia. De hecho, no te tienes que ir como a todo el lado de la República para encontrar ese estereotipo, porque si te vas a Estados Unidos, a El Paso, Texas, que es literal nuestro vecino, pues todo mundo, a mí me toca casi siempre que menciono que vivo en Juárez con mi trabajo, de que, ¡ay, wow! ¿Vives en Juárez? Y casi siempre la pregunta que le sigue... ¿Y cómo está ahí? Ajá, casi siempre la pregunta que le sigue es precisamente esa. Y, ay, ¿cómo sigue la violencia? Y es cierto que estaba muy mal. Inclusive cuando tengo mis conferencias de la escuela, no me acuerdo cuando el lunes tuve conferencia y de hecho me preguntaron y me dijeron, ay, me habían dicho que está muy mal ahorita y así. Y así como, pues no sé, la verdad. O sea, claro que le dije, no, pues la verdad no sé. O sea, tal vez yo un poco ignorante, un poco, entre comillas, porque soy muy ignorante. Pero pues diciendo así como, pues ese es el estereotipo, ¿no? O sea, tiene esa larga historia de violencia, de dolor, de sufrimiento, en el que en un momento, como decíamos la vez pasada, fue de las ciudades más peligrosas de todo el mundo. O sea,
Pues creo que más que como de violencia digo, de ignorancia es más el estar ya desensibilizado a cualquier cosa que pase. Ajá, y esa es una Así es. secuela de precisamente eso que decimos, de que ya, y eso creo que lo habíamos hablado ya nosotros en alguna otra ocasión, o Sí, hace ya rato. no, no sé cuándo, o lo escuché en otro podcast, no sé. Si le Sí, estoy, o si sea, le sí lo estoy hablamos, plagiando a pero... alguien, perdón. Pero pues sí, de que ya, pues aquí en México, bueno, en Ciudad Juárez, perdón, ya somos mucho menos sensibles, ¿no? Hacia estas cuestiones. Y la verdad es que sí, o sea, antes, o no sé, ¿verdad? Porque yo desde que estoy muy chiquito tengo la percepción de la violencia, o sea, realmente yo nací en esta violencia, o sea, nosotros nacimos en esta violencia, nos tocó, yo creo que empezamos a tener conciencia, ya empezó a pasar lo de los feminicidios, y ya a medida que fuimos creciendo, empezó a suceder lo del narcotráfico. Entonces realmente lo tenemos tan arraigados que pues no me quiero poner crudo ni nada, pero pues a veces me pueden mostrar noticias muy extravagantes de violencia y a veces a mí es como, ah, ok, o sea, no ok de que esté, de que me valga madre, sino ok de que pues precisamente te desensibilizas mucho, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que es más común aquí en Juárez. Otra cosa que sin duda es como imborrable y, o sea, está indeleble, está en nuestra esencia, es la historia que tenemos pues, de esta cercanía con Estados Unidos. Otra vez, eh, yo como que a raíz de lo que dije la vez pasada, que hablé mucho desde el sentimiento, que estaba como muy entrado en la plática, pues uno de los motivos también personales por los que yo estoy en el podcast es para tratar de ser mi propio crítico, o sea, de escuchar mis propias ideas y pues mejorar la manera en las que las digo. Entonces, voy a criticarme un poquito en este momento. La vez pasada yo decía así como de que, ay, o sea, las dos ciudades y somos una sola ciudad y así. Y la verdad es que sigo y sostengo ese pensamiento y creo que ese pensamiento está como muy arraigado también en la visión que tienen los demás de nosotros, porque precisamente si nos ponemos a revisar la historia misma de Ciudad Juárez y del Paso, pues llegó un punto en el que, o más bien siempre fuimos una sola ciudad, Sí. hasta en la guerra de Estados Unidos contra México, cuando nos separamos completamente de Estados Unidos, cuando Estados Unidos, cabe recalcar con mi interpretación de la historia, hizo, o sea, abusó de México, lo presionó, lo presionó, lo presionó, lo presionó y abusó tanto de él que cuando era una nación joven y él siendo una nación ya medio madura en el sentido de su creación y con una militar mucho más formada, pues abusó y robó estos territorios que eran propiamente del mexicano, ¿no? O sea, o que eran del virreinato y de este territorio conquistado por los españoles. Y en ese punto, pues la ciudad de Juárez literal comenzó como la conocemos en ese momento, o sea, cuando se separó México de Estados Unidos, dijeron, pues este es el punto donde vamos a marcar la diferencia. Por lo tanto, está curioso, ¿no? O sea, porque está medio triste porque pues nuestra historia es la historia de una división. Pero esa división, por eso ahorita decían de que no, es que estamos tan cerca que ya nos estamos como... Esa creo que es un estereotipo, o sea, que nos puedan llegar a ver y digan, ah, es que ustedes son muy americanizados ya y muy Estados Ujú. Unidos y así. Sin embargo, yo argumentaría o cuestionaría si es que esa americanización no es más bien una cosa que ya la traíamos desde siempre. O sea, obviamente nos estamos acercando a esta cultura tanto, tan cerca que nos estamos transformando, pero yo argumento hasta qué punto fue la transformación del acercamiento y hasta qué punto fue la transformación de la raíz. O sea, nosotros estábamos juntos, éramos una sola nación. Familias se separaron, o más bien se separó esta nación en este punto geográfico en dos lados y pues a raíz de esta guerra, entonces por lo tanto, pues creo que la gente nos puede percibir así como muy americanizados y así, pero pues yo argumento otra vez, más bien se me hace la esencia de una historia muy particular, o sea, es una ciudad que nació de muchas guerras, de muchos momentos muy particulares y se ha configurado en lo que es ahorita, o sea, por eso la otra vez también cuestionaba lo mexicano y, o sea, ¿qué es realmente lo mexicano? Sino más que sea, es un punto arbitrario en el que realmente las personas que lucharon, por ejemplo, esa guerra de Estados Unidos como ejemplo, ¿no? Decidieron, ese es el punto arbitrario, arbitrario me refiero porque no había otra razón más que interpretar la geografía y decidir por ellos mismos, esta va a ser tu zona y esta va a ser la mía, y de ahí nació esta ciudad, o sea, pues a lo que voy es que
creo que está esta percepción de muy americanizado de Ciudad Juárez o del juarense. Sin embargo, pues más bien yo creo que es la historia muy particular, ¿no? De una ciudad que ha nacido de un conflicto, pues en muchos sentidos, ¿no? O sea, un conflicto bélico, un conflicto con la propia naturaleza, ¿no? Inclusive cuando se separa, cuando se pierde parte del territorio del Parque Central, del Parque Borunda, sí, del Parque Borunda. Hija de la madre, porque ya llegaron hasta allá, güey. El chamizal, ¿no? El Chamizal, perdón, Borunda es el de donde están los hot dogs. Sí, ando medio cansado, sorry. Que nomás tenemos parques aquí en Juárez, no hay otra cosa que hacer. Sí, pero el Parque Chamizal, perdón, y se pierde este territorio a raíz de como un desbordamiento del río, ¿no? O sea, entonces es como muy particular y la percepción que puedan tener los demás de nosotros puede ser muy superficial porque pues nomás se ve lo de arribita, ¿no? O sea, Ciudad Juárez es una ciudad industrializada, que es frontera y pues ha sido muy violenta. Pero pues, Tenemos maquilas, parques y violencia. sí, ajá, ¿no? No es un buen lugar para las mujeres, no es un buen lugar, es un buen lugar para ir a trabajar. Pues que no es. O sea, la Ajá. neta. O sea, no es como que, pues que no es, sino pues no, güey. O sea, no conozco una sola amiga mía que... De las dos amigas que tengo, no tengo nada, pero no conozco ni una sola amiga mía que pueda decir de que se siente segura estando en la ciudad. O sea... O que le haya pasado... O que no le haya pasado algo. Sí, O exactamente. sea, entonces, por ejemplo, hablando de la violencia, porque también quería tocar eso. Y de hecho, es algo interesante que mencionas, por ejemplo, el de sensibilizarse, porque me acuerdo que en algún punto, eh, porque creo, si mi memoria no me falla, o sea, los números de violencia, de asesinatos por narcotráfico y así, o sea, se estallaron entre el 2007, 2011, 2012, más o menos. Por el 2008, ¿no? Es cuando más intenso se empezó a poner la cosa. No me Sí, acuerdo tampoco. o sea, como que el periodo eran esos 3, 4 años más o menos. Sí, La sí, verdad sí. no me acuerdo específicamente. Y me acuerdo que en algún punto por ahí de 2016, 2015, o sea, como que... Pues ya no estaba tan feo. O sea, entre comillas. Pero Sí, me acuerdo que me empezó a cuestionar mucho yo mismo porque en algún momento yo... En aquel entonces mis padres veían un canal que se llama Noticias Canal 44, donde ahora trabaja un reconocidísimo personaje aquí en la ciudad. Pero lo veían porque, por ejemplo, el noticiero ese, pues lo pasaban en las noches, no teníamos cable, entonces pues ponían las noticias para ver. No se apreciaba mucho a veces la crudeza que utilizaban. O el hecho de que los güeyes como que nomás aventaban así las noticias al chile sin pensar muy bien en lo que decían. Pero pues era una buena manera de saber como que, ok, pues no hay que pasar por este lado de la ciudad. O, bueno, o sea, se está poniendo muy feo por esta otra zona, o etcétera. Y me acuerdo que en algún punto por el 2016 vi una noticia al final de un mes que decía de que... Y es que estaba bien morboso, güey. O sea, porque me acuerdo que durante los años de violencia, al final de cada mes decían de que... Y pues la cuenta de este mes y lo pasan el número de muertos del mes de que... Pues hoy este mes no nos fue tan mal. Tuvimos 2,500. Y era como que, ay, güey. Entonces me acuerdo que en ese año vi la cuenta. Y la cuenta era algo así como entre 10 y 20 muertos en el mes. Y yo en mi mente era de que... No estuvo tan mal. O sea, en mi mente era como que, mira, pues no estuvo tan mal. O sea, nos fue bien este mes. Y luego, y pues ya unos años después me puse a pensar y dije, ay, güey, o sea, Sí, sí. no debería estar, no celebrando, sino racionalizando el hecho de que 10, 20 o siquiera una vida humana pues se acabó de manera violenta. O sea, y muy violenta porque pues así se manejaba. Y la pregunta que sigue, de hecho, va por ese lado. O sea, por ahí de nuevo, o sea, a finales de los 2010, la violencia en Ciudad Juárez llegó a un punto extremo. ¿Sí? Vimos una estadística, Jaime y yo, hace una semana en la que decía que en el 2010 los muertos equivalaron a 3,000 muertos alrededor del año. Sinceramente, Jaime y yo dudamos mucho que eso sea la cifra exacta. Recordamos años en los que había, no sé si estoy exagerando, pero de que entre 5,000, 6,000 muertos, o sea, por años se pasaba así de lanza, ¿no? Entonces, como decía Ricardo, pues somos hijos de una ciudad que es muy violenta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ha cambiado esos años específicos? Todos esos actos, esa violencia, ¿cómo ha cambiado
esos eventos, esos actos, esta guerra contra el narcotráfico que explotó en aquellos años al ciudadano de hoy en día. ¿Cómo, cómo ven ustedes, por ejemplo, a la juventud? ¿Cómo ven a los adultos que en aquel entonces pues ya eran adultos y ahorita como que hicieron su vida mayor con eso? A nosotros, por ejemplo, que éramos chavitos en aquel entonces, o sea, ¿cómo nos ven cambiados o qué actitudes ven que nosotros tenemos personalmente contra la violencia? Que si te pones a pensarlo es como que no creo que eso sea muy normal. Ujú. Se me ocurren varias cosas. Bueno, para empezar, por ejemplo, yo no soy de aquí, o sea, yo no soy de Juárez. Mi, mi, mi lugar de nacimiento se mantendrá en secreto pero sí, yo no soy de Juárez y me contaban mis papás cuando recién se iban a cambiar para acá. Pues por lo mismo que muchos juarenses, ¿no? Vienen para acá porque aquí hay trabajo. Curiosamente todo el mundo dice eso, ¿no? De que ahí está bien peligroso, pero pues ahí sí hay trabajo. Que también está curioso analizar eso. O sea, como la persona pone en una escala así como que pues me pueden matar, pero Pero, hay trabajo. O sea, hay algo por lo cual puedo arriesgar mi vida, ¿no? O sea, algo que no sé. O sea, pero yo no creo que yo arriesgaría mi vida por la posibilidad de un trabajo, pero pues quién sabe. Pues, me pero gusta. eso somos nosotros, ¿no? Porque Ajá. nosotros vivimos un poquito más privilegiados, pero pues hay personas que la verdad no. Pero, pero si me pongo a pensar, o sea, cuando mis papás se vinieron, o sea, ese fue el primer pensamiento, o sea, creo que fue mi papá el que le dijo a mi mamá de que cómo nos vamos a ir para allá si está tan violento, o sea, si la ciudad está así, 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 y estamos hablando de, yo tenía, o sea, era antes del 2003, cuando llegamos aquí. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Juárez, güey? Tenía 6 años, creo, según yo. Creo que cumplí 6 años aquí. Recuerdo que me hicieron una fiesta con una piñata y como era nuevo en la ciudad, no fue nadie. Fueron como 2, 3 personas, creo. Y tenía un brinca solo para mí. Eh, y desde entonces, ustedes dos han sido esas únicas 2 personas que han seguido. No se crean, pero sí, o sea, cuando recién llegamos, o sea, ese fue el pensamiento. Y pues para empezar, la gente que se mueve aquí es gente que ya se muda con miedo, o sea, ya viene con un prejuicio. Y tristemente, pues las personas, insisto, que vienen como trabajadores de maquila, etcétera, etcétera, les toca aún más la violencia y creo que les toca aún peor porque es uno, estoy muy, muy seguro, no estoy solo seguro, o sea, sé que las maquilas en donde trabajan, se aprovechan mucho de ellos y está entonces esa violencia, por así decirlo, está la violencia hacia el trabajador acompañada de la violencia de la inseguridad por las zonas en las que los avientan a vivir. Y pues sí. Entonces creo que desde ahí, o sea, cualquier persona ya que venga, tiene ese prejuicio, lo cual también lo va orillando poco a poco pues a vivir las situaciones desafortunadas de la ciudad. Y algo que me pasó estando en un retiro, estábamos en un... no dije de qué. Estando en un retiro, pues ya estábamos con los jóvenes, hablando de la juventud, y nos comentaba seminarista. Vas de mal en peor. Canceladote. Nos comentaba en ese entonces un seminarista y, o sea, porque estábamos viendo cómo venían los chavos, sobre todo pues en mucho de su experiencia personal, cómo habían estado ellos. Eh, Tenían como experiencias muy traumáticas, o sea, y sí, nos comentaba de que estos chicos en ese entonces, pues son los hijos del tiempo de la violencia, o sea, nacieron en el tiempo donde más feo estuvo así, entonces pues crecieron con pues todo este estrés, por así ponerlo, y pues es lo que pasa, y lo podemos ver hoy en día y sobre todo en la ciudad,
Si nos ponemos a verlo, el análisis del plan estratégico de Ciudad Juárez, o sea, conforme a la parte psicológica, pues como el pensamiento pues pensamientos en contra de esos pensamientos que te dicen que alguien tiene problemas de salud mental, viene, o sea, son muchas personas las que se sienten así, que creo yo que es a raíz de pues toda esta violencia que se vivió durante todo ese tiempo. O sea, pues el constantemente sentirte inseguro, pues te lleva a estar ansioso todo el tiempo, te lleva pues a la tristeza, a la depresión, etcétera, etcétera. Así que creo yo que ha impactado en todas las generaciones de formas bien distintas en los adultos, pues la sensibilización que ahorita decía Ricardo, cómo ha ido disminuyendo, cómo nuestros papás, a nuestros abuelos no les pega tanto ya esas noticias, cómo a nosotros no nos pegan esas noticias, cómo las generaciones más jóvenes pues están viviendo las secuelas mentales y psicológicas de lo que pasó durante todos esos años. Eso, y también nos hemos hecho como más... no sé si tiene que ver con igual sensibilidad, pero creo yo que la ciudad nunca ha mejorado tanto en la violencia. O sea, siempre hemos estado en números muy malos. Sí disminuyeron los muertos, pero siguen siendo números horriblemente de ver, números que no se deben de ver. Y empezamos nosotros mismos a decir de que la ciudad va mejorando, siendo que pues aún había muchísimas cosas que hacer, y se hizo todo, o sea, se hizo toda propaganda para que dejáramos de pensar de que vivimos en una ciudad violenta. Se le cambió el nombre a la ciudad, Heroica Ciudad Juárez, por ejemplo. Pues nada más se cambió por eso, o sea, para que todos juntos pudieran decir, juntos lo logramos, o cosas así, siendo que no, o sea, son cosas que nos han ido metiendo poco a poco para que podamos decir, o para que el ciudadano se sienta, entre comillas, más conforme con cómo ha avanzado los números de violencia. No sé. Qué triste. Me toca. Estaba quedando dormido. Tengo mucho sueño. No se crean. Pues, de acuerdo completamente con todo lo que dijo Jaime. O sea, Y aquí lo dejamos. no, pues la sensibilización y todo eso. Se crean. Es cierto, o sea, se ha generado una cultura de la muerte en la que han crecido muchas personas y a veces no se dan ni siquiera cuenta. Bueno, más bien, yo creo que no hay ser humano que se dé cuenta en las condiciones en las que nacen y bajo los prejuicios y todas las cosas que condicionan su propia existencia. O sea, más bien es que la otra vez estaba pensando, de hecho, o sea, de que, o sea, la misma biología condiciona al ser humano, de hecho, al grado de que nace el niño, o sea, nace un individuo y toda su vida está condicionado por todo su contexto particular, espacio-temporal, o sea, en un espacio y un tiempo particular, con todos sus matices que tiene, y por lo tanto el niño pues crece como absorbiendo todo eso, absorbiendo, y cuando llega la edad en la que ya puede como él mismo pensar o inclusive cuestionar, ya trae tan arraigadas todas esas cosas que es muy difícil que salga de eso. Por lo tanto, es el ejemplo perfecto ahorita con los niños con nosotros mismos y con las personas que han vivido esta violencia tal vez más jóvenes que nosotros, que desde, por ejemplo, pienso en los años 2000, en los que nacieron en el 2000, que ellos literal, a la edad en la que ellos estaban como ya empezando a explorar el mundo, que es a los 7 8 años, bueno, más bien ya que ya lo exploraban, ¿no? O sea, ya con un poquito más de libertad y autonomía, pues se encuentran con esta realidad violenta de no, pues no puedes salir y no puedes hacer esto, y por eso como que conocieron otra cultura, ¿no? O sea, tienen otras cosas muy diferentes. Por ejemplo, nosotros, o sea, comparándolo sencillamente, nosotros nos criamos de cierta manera en la calle, o sea, porque nos juntábamos, nos veíamos siempre, y pues no sé, era otra manera de ver el mundo, o sea, y nos Buenos tiempos. divertíamos. Sí, o sea, la verdad, no, nosotros podíamos salir sin miedo, jugábamos fútbol, jugábamos básquet, hacíamos deporte, pero de una manera muy, pues no sé, muy así, muy libre, ¿no? O sea, esa era la cultura que nosotros conocimos, y estos niños son una cultura muy diferente, ¿no? Eh, pues tienes que quedarte en casa,
el conocer, inclusive los niños ahora con la pandemia, ¿no? O sea, no creo que yo creo que pienso que tal vez a las personas como de esa edad no se les hace a veces tan difícil porque pues eso no es la primera vez que se tienen que quedar en casa, no es Mm. la primera vez que tienen que experimentar esto. Eh, pues a lo que voy es que ya crecen con todas estas matices muy diferentes de cómo observar y pretender y interpretar el mundo y por lo tanto, pues no sé, es muy diferente, ¿no? Cómo ellos ven las cosas. De hecho, para las personas de esa edad, me ha tocado a mí, con los adolescentes con los que yo he trabajado, hay una mayor uso de drogas, como una mayor, ¿cómo se dice? Normalización del uso de Simón. drogas. O sea, yo creo que nuestro tiempo era muy diferente. Pues no sé, era como, no sé, fumar marihuana o algo así. Creo que fumar marihuana era como que ¡ay, güey! O sea, no así como que, ¡ay, güey! Pero era como que... Era raro toparse a alguien que... Sí, o no estaba tan normalizado y así. Y Sí. ahora, o sea, como que Ahora es el foco. sí, Pues pues sí. aunado como a la problemática global que es muy distinta a la que nos tocó a nosotros, a la que les está tocando a los jóvenes de ahora, que es de mayor, pues no sé, hay mayor normalización de las drogas, de otras cosas. A estos niños, particularmente aquí en Ciudad Juárez, les toca que pues vivimos una cultura propiamente de la droga, o sea, la droga, querrámoslo o no, es parte de nuestra cultura, o sea, es parte de nuestra cultura porque inclusive las decisiones que tomamos en consideración ese tipo de cosas, porque sabemos qué lugares son más peligrosos, sabemos qué lugares son más propensos a que los niños caigan en drogas. Está curioso, ¿no? O sea, porque está como muy arraigada toda esta cultura propiamente en el juarense, y el juarense, o sea, el joven juarense inclusive, pues me ha tocado, como les decía, con los que he trabajado, es más normal que se droguen con drogas que no son tan comunes. En mi tiempo era como, ay, pues si te metías heroína, ya eras un güey, ya eras Sí, sí, considerado sí. culturalmente como un drogadicto. Y ahora me ha tocado historias de jóvenes que a los 14 años se están metiendo en fiestas, en reuniones, como si fuera cualquier cosa, heroína, o andan, o sea, con la cocaína o con cosas así, Que lo ven como que si yo, fuera cerveza, güey. O ajá, o sea, sea, que... que es lo mismo que para nuestro tiempo de que, ay, sí, güey, vamos a pistear y todos de que, todos pendejos a los 14 tomando nuestra primera cerveza o poniéndonos pedos por primera vez. Y estos chavos les toca una cosa bien diferente, o sea, Vamos a arruinar nuestra vida por primera vez. Y luego, sí. Y luego empiezan a sacarlas un sí, o chiste. sea, y suena como broma, como así, pero pues la neta es bien preocupante, o sea, imagínate venir al mundo y cuando apenas estás teniendo la capacidad de un pensamiento abstracto en el que puedes autoconocerte a ti mismo y criticar lo que conoces, pues te tocan todas estas realidades que te consumen, o sea, porque literal eso es lo que hace la droga, consumirte. Nosotros no la consumimos a ellos, ella nos consume a nosotros. No se droguen, chavos. Y Es luego... que, bueno, no, ¿qué pues... vas a decir? Es que también, por ejemplo, quería hablar de la narcocultura un poquito. Porque creo que Ciudad Juárez... o sea, ahorita lo mencionaste, creo que en un aspecto un poquito más histórico, pero... O sea, de la guerra, ¿no? Creo que la guerra más reciente que nos ha vivido y nos ha vivido en grande, por ejemplo... no quiero mencionar Estados Unidos tanto. La que nos ha vivido a Ciudad Juárez de tanto Estados Unidos como otras ciudades es la guerra contra el narcotráfico. Que tan fuerte se ha estado yendo. Y, y por ejemplo, a mí no sé por qué existe como que esta narcocultura, ¿no? De los buchones y de las camionetas grandotas y de andar con narcocorridos y todo esto. Entonces, ¿ustedes creen que esto sea también producto de no nomás el normalizar la narcocultura o el narcotráfico o todo lo que rodea, sino también el tener un cierto fetiche por lo que es el ser un narco, por lo que es el ser un sicario? Sí, Sí, definitivamente. Pero ¿qué tiene de atractivo? O sea, por ejemplo, porque tenemos, y no quiero tirar nombres, porque no sería correcto. O sea, pero yo creo que al menos nosotros conocemos al menos a una persona que, aunque sea en broma, o sea, llega y le dice que, ¿qué onda, buchón? Y, o sea, el vato tiene, o sea, sigue un estilo de vida muy estético de lo que es el ser un narco. Pero, por ejemplo, mi pregunta sería, ¿qué tiene de atractivo o ustedes qué ven en esas personas que le encuentran ese atractivo a ese estilo de vida? pues, o sea, de hecho, bueno, de hecho iba por ese lado de lo que iba a decir y pues qué bueno que lo mencionaste. Eh, pues también existe como esa idealización de la vida del narco
Y esa es una idealización muy nueva para el ser humano, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos series de Pablo Escobar, tenemos series de Narcos México, tenemos series de El Chapo, tenemos series de todos estos personajes que no deberíamos de celebrar, sin embargo los celebramos de cierta manera, porque decimos, ah, ese güey era la verga, o era el pinche cabronazo, pues era el jefe de jefes. Patrón. Sí, el El- patrón, El capo. Entonces, toda esa cultura de celebración hacia el narcotráfico, aunque no querramos, está muy arraigada también en nuestro pensamiento. Y como dices tú, aquí en Ciudad de Juárez se da muchísimo, no solo en el sentido del buchonismo, sino en el... Suena sino- como una tendencia filosófica que había bien potente en nuestros tiempos. El buchonismo. no solo ahí en el nuevo término que acabamos de inventar, el buchonismo, sino también en el sentido de... Por ejemplo, me ha tocado a mí, con un ejemplo muy particular, vas a un antro y curiosamente las personas que tienen más dinero, tú sabes de antemano, o sea, se sabe como por debajo del agua, todos sabemos de dónde viene ese dinero. Sí, a veces me ha tocado, no pongo nombres, no digo nada, no me maten por favor. Pero, o sea, pues me ha tocado que hay personajes que son medio como populares en la vida social de la gente con dinero. O sea, y aún vas a un antro y la persona que está en el VIP o en la zona privada, ¿no? En la zona acá como, pues, Chida. mamona, son hijos o personajes que están un poco medio relacionados con el narco. O sea, y está curioso porque la gente que es una pendejada, o sea, perdónenme la palabra, pero es una pendejada criticar esta cultura. Te tiene nada más a la persona en un pinche escaloncito más arriba que ti. Ese es una manera de concretizar la superioridad que quieres dar al personaje VIP. Entonces se ve que está paradito en un lugar más alto que tú. Se ve que está en una zona privada, entre comillas, porque está con todos, nada más está en una zona donde se ve un poquito más. Y la gente, me ha tocado ver mucho en los antros, idealiza a esas personas y dicen, no mames, qué vergas, y piden la botella más cara y ponen una canción bien pendeja, y todos, ay, no mames, y toman fotos y historias y videos celebrando precisamente a esta persona que curiosamente, tiene su dinero, se compra esa botella del dinero de sangre de esta cultura. Entonces, no solamente con el buchonismo, sino con esta idealización de, mira, es que es el güey que trae más dinero, y mira, es que pichó la peda a medio mundo, y es que mira, o sea, tiene el pinche carro más vergas, y se la pasa en estos lados, y se la pasa haciendo esto, y se la pasa haciendo el otro. Es esa misma cultura del dinero, de la superioridad económica, o sea, está bien curioso, o sea, ya me estoy metiendo otra vez, me está ardiendo la sangre. No, está bien. Pero, o sea, lo mismo, o sea, vean la pinche el contraste, o sea, la persona que está hasta medio abajo, que viene a Ciudad Juárez porque viene a buscar trabajo, porque no tiene nada que hacer en otros lugares, porque me ha tocado hablar con migrantes que literal dicen, no, pues es que no teníamos nada, o sea, era, como decías ahorita tú, yo no sé qué haría, o sea, yo no sé si cambiaría como me pondría en peligro por un trabajo, Simón. pero la realidad es que esos güeyes ni siquiera tienen la pinche posibilidad de... De elegir. Sí, o sea, no tienen la elección porque es eso, trabajar o morir. Entonces, la persona que viene aquí a Ciudad Juárez, bien pinche con el miedo a trabajar a la maquila. Y la otra versión, que es la persona que se hace rica, que tiene su casa en Campos Elíseos, que tiene su casa en Misión de los Lagos, con un chingo de dinero. Y ese dinero sabemos de antemano. No digo que todas las personas, obviamente no estoy generalizando, pero las personas, estoy hablando en particular ese tipo de personas que tienen muchísimo dinero y están en la cima de la cadena alimenticia económica. Entonces, está el pinche contraste, ¿no? O sea, la persona que huye del peligro, del miedo, del que sufre y duele, o sea, tiene que trabajar por subsistir y porque su familia tenga un pinche pan en la mesa, y la persona que está generando todo ese miedo, que está generando toda esa cultura, que está generando todo ese dolor y está en la cima. Entonces, también existe esa idealización, o sea, de que dices tú, wow, o sea, este güey es la verga, ve todo el dinero que tiene, ve, no mames, o sea, qué vergas, y luego empiezas hasta a cambiar tu versión, ¿no? O sea, no mames, o sea, ¿por qué vas a este lugar con puro buchón, no? Porque es la otra versión, o sea, el buchonismo, que es la imitación de este querer, pues mira, es el narco y no eres, la persona no es narca, no es, o sea, no es narca, es naco, no es gracias. No es no tiene como el dinero,
Sin embargo, imita a esta persona que parece que tiene dinero, se compra marcas piratas, pero que pues dices tú, oh, no, o sea, trae Gucci el güey con una camisa que estaba horrible, aunque fuera pinche Gucci no me la compraba, este, e imita este estilo de vida, ¿no? O sea, está bien curioso, o sea, como esta pinche, Es como dicen de que fake it so you make it. O sea, pues sí, pero, o sea, digo, o sea, está curioso porque sobre el campo donde se genera, o sea, sobre el campo ideológico sobre el que se genera, que es el subyacente, o sea, es el fundamento de donde se está creando toda esta cultura. O sea, el campo donde se genera es esta dicotomía entre la pobreza y la riqueza, entre la violencia y el que vive de la violencia. O sea, mm, está bien, está culero y lo gacho es que las personas a veces caemos en eso. O sea, hay personas que no es gris, no es blanco y negro esto, es gris. Porque yo conozco personas que han caído en, no, pues nomás cruza esta cantidad de droga y te vamos a dar $20,000. Simón. Y o haz esto así, güey. Está culero porque pues tienes la necesidad económica, estás viendo batalla a tu familia y dices, pues no mames, pues lo voy a hacer. O sea, ¿qué me pasa si cruzo un pinche kilo de, no sé cuánto les hagan cruzar, la neta? ¿Qué pasa si cruzo este kilo de Depende, droga? ¿Sabes si vas cómo? los viernes. Pero pues es lo gacho porque es esta cultura subyacente del narco que está tan arraigada en nuestra ciudad, que tanto nos duele. Pobrecita heroica Ciudad Juárez que tanto sufre. O sea, No, que yo veo que, por ejemplo, es todo este fetiche del narcotráfico se basa mucho en una superioridad económica más que nada. O sea, también está como que psicológicamente hablando, también está como que el ser humano percibe a esas personas como si le tuvieran cierta indiferencia a la vida humana y por tanto causa cierto miedo. O sea, yo no puedo hacer eso, pero si este güey se enoja me mata. O sea, y a ese güey no le va a costar nada. Y hasta que o sea, se hace un ejemplo como en el pinche miedo de que no me tocó cuando, no sé si se acuerdan, cuando les decían de que si un güey se para en un alto y no le pites, sí. porque, o sea, pinche miedo de pitar, porque Sí. te van a matar. Sí, de hecho, pues, o sea, hay un chorro de... No quiero decir rumores porque sé que ha habido historias que se han ido pasando de ciudad en ciudad. Muchas han pasado aquí, muchas otras no han pasado aquí. Pero también la de que si alguien trae las luces apagadas en la noche, no les señales que las trae apagadas porque te hace ir a tu casa y te va a matar. O sea, que porque eso hacían una pandilla muy grande, los Mara, o sea, sí, o sea, y me acuerdo que esa historia se la atribuía mucho, por ejemplo, a los Mara Salvatruch. O Ay, también de que... hablando de gente que tiene miedo, nosotros lo Es lo que te voy a decir, güey, que hasta nuestro pinche discurso, Sí, cómo es como con miedo, güey, de, ay, güey, de que digo nombres, diré el digo nombre, lugares, ¿no? digo... Sí, sí, sí. Sí, o sea, pero está muy curioso. O sea, ves a la persona, tiene más dinero que tú y le vale madre y es como que, ese güey va a estar haciendo algo bien. O sea, subconscientemente. Y empiezas a, pues, fetichizarlo y lo pones muy arriba en un pedestal bien curioso. Y pues, Inclusive, perdón, si puedo agregar algo sí, sí, más, sí. o sea, inclusive con la misma economía se ha visto arraigada en eso, porque no sé si se acuerdan, también hubo el tiempo en el que era de ley que si tenías un negocio, iba a llegar el narco tarde o Ah, sí. temprano y te iba a pedir una cuota, o sea, y muchos negocios familiares, muchas personas que conozco yo, inclusive, pues, Quebraron. ajá, quebraron, dejaron sus negocios, dejaron sus sueños, porque pues, no mames, o sea, no quieres eso. Es que se pasa. Por ejemplo, me tocó una vez escuchar creo que era un familiar o era un conocido de mi mamá que tenía un negocio así bien chiquillo, pues en un restaurante. Y un restaurante cuando va empezando, pues la neta no puedes esperar sacarle mucha feria. O sea, bien dicen que no puedes esperar sacar ningún tipo de ganancia hasta 2 años después. Porque pues todo se va a pagar los salarios y todo ese pedo. Y llegó el narco y le empezó a pedir de que 20,000, 30,000 pesos por mes. Mi mamá me decía de que pues que está bien agüitado el vato porque pues es lo que saca apenas para los salarios de los empleados y para pagar la renta del local, o sea, y pues ya. O sea, abrió el negocio a los 2 meses de que empezó esa madre ya, o sea, pero no. Entonces, pues sí. Y bueno, para no extender mucho el podcast del día de hoy, porque... Bueno, ¿puedo agregar una última cosa, güey? No, No. sí, sí. También, o sea, también esa cultura mismo de narco, de todo eso, o sea, tiene que ver también con lo que acabamos de decir. O sea, el niño desensibilizado que se está drogando, pues está consumiendo o sea, es como un entramado, o sea, que ya es, no voy a decir que es imposible sacarlo de nuestra cultura, pero pues está tan arraigado en todos los ámbitos del ser humano, o sea, en todos los ámbitos del juarense, que está bien,
complicado. O sea, el niño mismo que se está drogando, pues está consumiendo el producto de las personas a las que estamos idealizando, de las personas que las tratan de imitar a otros, de las personas a las que a otros les tenemos miedo. O sea, entonces es un entramado cultural muy cabrón, o sea, muy difícil de entenderlos, hasta dónde llega, hasta qué tipo de cosas nos ha como cambiado nuestro pensamiento. O sea, no sé, yo creo que es un tema otra vez como para Sí. tener su propio podcast y tener sus propias opiniones. Inclusive libros se pueden escribir de esto y muchísimas cosas se pueden decir. Eso es muy complicado. Pues Muy bueno, nos difícil. vemos en la parte 3 la próxima. No, te creas, no. Pero está raro, sí. Porque pues es como te alimentas de la mano que te abofetea también. O sea, es un círculo vicioso. Y ya para terminar, la última pregunta creo que no está más complicada, pero creo que mientras más angosto haces el espectro de la pregunta, o sea, más se dificulta. La semana pasada lo mencionamos un poquito con México, pero por ejemplo, con Ciudad Juárez. ¿Qué palabra utilizarían ustedes para escribir a Ciudad Juárez? Una sola palabra. Heroica. ¿Qué? ¿Una sola palabra? Sí. No, pues no es muy complicado, pero si tuviera que elegir una, eh, sufriente. Ok. Yo iba a usar peligro. Iba a ser llámete. No peligrosa. Peligro, peligrosa, hiriente. Pues yo iba a utilizar corrupción. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Cambio mi palabra corrupción. Esa también es buena. Sí. Y iba a preguntarles también eso. Tenemos un poquito de tiempo todavía, pero por ejemplo, corrupción eh, es un tema muy complicado, en la verdad, la corrupción, en 3 4 minutos. Pero quería agregar nomás eso, o sea, creo que estamos de acuerdo aquí los tres en que Ciudad Juárez, desde que tenemos memoria, ha sido una ciudad en la que siempre ha sido un rumor que es bien conocido y que está bien, está curiosamente muy normalizado y muy aceptado. El hecho de que el gobierno de la ciudad está muy ligado con el narcotráfico, el hecho de que ¿quién fue? Un presidente municipal hace 2 términos o hace un término que se rumoraba por ahí que hizo un negocio con el narcotráfico para que dejara la ciudad en paz y le soltaba tanta cantidad de dinero por año para que se hicieran a un lado, ¿no? Y elijo corrupción por el hecho de que creo que es algo en lo que todos hemos sido partícipes al menos una vez. Y me cuesta a veces mucho trabajo. ¿Qué? Me cuesta a veces mucho trabajo el denunciar la corrupción cuando, por ejemplo, me acuerdo de que, ay, güey, aquella vez que tenía 15 16 años que le solté dinero a un pinche tránsito. O sea, o algo así. Entonces, lo habíamos mencionado también en un grupo hace muchos años. O sea, que el problema de uno de los grandes problemas de Ciudad Juárez es que busca atacar a la corrupción y todos o sea, la corrupción es como que el tronco del árbol y las raíces. Y las ramas son todos estos problemas del narcotráfico, son todos los problemas de los fraudes económicos, son todos estos problemas de los salarios mínimos en pinches 3 pesos la hora, o sea. Y el gran problema de Ciudad Juárez es que siempre se va a talar las ramas en lugar de sacar el tronco del árbol, ¿no? A veces ni eso. Y a veces ni eso. Sí, ya sé. A veces va a regar el árbol. Va Pues a sí. regar las raíces para que las ramas sigan creciendo bonitas. Pues sí, de hecho. O sea, entonces, pues, pues nomás quería agregar eso. Siento que este podcast, pues creo que es más bien un pequeño reflejo de lo que han experimentado tres jóvenes adultos juarenses aquí en la ciudad. Claro que hay mucho más que decir. Creo que el hablar de Ciudad Juárez es un tema que, como dice Ricardo, se puede tomar otro podcast entero, puede tomar incluso un libro entero. O sea, es un tema complicadísimo que no se puede encerrar en una hora. Pero quería utilizar el episodio el día de hoy para simplemente poner ahí afuera en el internet un poco de la experiencia que es vivir en Ciudad Juárez, de niño a adulto, a la fecha de hoy, 2020.
Y pues no queda más que trabajar. Trabajar en nosotros, trabajar en la ciudad y pues mejorar el lugar donde estamos, ¿no? La ciudad que curiosamente tanto amamos, pero que tanto nos ha también lastimado a todos en tantos aspectos. No quiero acabar en una nota muy triste, entonces, no sé cómo ayuda. No, pues, ¿tú vas a decir algo? No, nada, pensé que iba a decir algo de Smash otra vez. Iba a decir algo de Smash, güey, pero dije, no puedo acabar con el Sí lo pude ver en tu cara. Violencia en Smash, no es grande. Pues yo sí puedo decir, ¿vas a decir algo? ¿No? Dale. No, de hecho, unas últimas palabras para terminar el podcast. Sí, decir algo. Y me agarraron en curva y dije, "Jere". No, pues... Qué triste. ¿De creas? No, pues no, en realidad no hay mucho que quiera decir. Solo que, pues la verdad, hablar de estos temas siento que es muy bueno. Porque es algo como ahorita ya lo decías, que es algo que todo mundo sabemos. O sea, todo mundo sabemos, cierto, o sea, por debajo de la mesa, pero todos sabemos de ese vato que tiene dinero y por qué lo tiene. O todos sabemos de esa persona que es corrupta, pero nadie puede decir nada, etcétera, etcétera. Creo que, pues nosotros solo somos 3 individuos aquí hablando en una mesa pequeña, pues con una conversación muy orgánica. Siento yo que si pues más personas vamos y levantamos un poquito más la voz, pues se puede empezar a generar un poco más de cambio lento, pero pues se puede. Y pues nada más es una invitación para las personas que nos escuchan, que pues también pues hablen de estas cosas. Que nadie quiere, no te creas. ¿Tú? Pues iba a decir que... No, pues hay muchas cosas que me gustaría decir, la verdad, pero voy a quedarme con unas pocas. Pues no sé, yo creo que últimamente mi pensamiento se ha cambiado mucho a raíz de algunas cosas que he leído y algunas corrientes del pensamiento filosófico que me han cambiado muchísimo mi manera de pensar las cosas. Eh, y la realidad es que puede verse, inclusive en esas corrientes, se puede ver como imposible a veces o como generar un cambio. Dices tú, la verga, no sabía que estaba tan cabrón todo este pedo y no sabía que era como tan profundo. Y yo siento que apenas ahorita, o sea, escarbamos, pero pues está un hoyo gigante o está un subsuelo gigante en el que tenemos que seguir escarbando, en el que se habla de la misma condición humana, de la cultura, cómo ha crecido nuestra ciudad, de lo histórico, de todo eso, o sea, entonces, pues yo nomás me quedo con estas dos cosas, o sea, una es invitar a las personas que nos escuchan a que sigan conociendo de su ciudad, a que sigan conociendo de su realidad, a que sigan conociendo, sigan incrementando el hambre que tienen de saber, porque yo sí creo que somos seres libres y la libertad se da a medida de que somos conscientes o autoconscientes, ¿no? O sea, a medida que nosotros estamos reconociendo las cosas o las cadenas que nos detienen, siento yo que tenemos cierto poder sobre esas cadenas. Entonces, pues démonos cuenta de las cadenas que tenemos, démonos cuenta de las cosas que nos detienen, pero sobre todo, pues hay que seguir luchando. O sea, esta ciudad tiene muchísimo que dar, tiene muchísimo... No me cabe duda de que Ciudad Juárez sí es realmente una heroica Ciudad Juárez y que ese verdadero nombre, pues es porque aquí muchísimos héroes que han luchado muchísimo, que han hecho bastante por nuestra ciudad, que personas que se levantan a la mañana para seguir luchando por su familia, esas personas son las que mantienen a esta ciudad siendo la fuerza que es. Entonces, no nos quedemos nada más en eso, rompamos las cadenas que tenemos, rompamos las culturas que se están imponiendo y eso es lo que lleva, o sea, hay mucho pesimismo tal vez que puede sonar como no podemos cambiar las cosas, pero yo creo que sí se pueden cambiar. Como dice Jaime, tal vez hagamos un cambio bien pequeño, pero pues se trata de hacer el cambio más grande que podamos para que las personas que vienen después de nosotros puedan tener una vida mejor. Entonces, no cabe otra invitación que esa. Sigamos luchando, sigámonos y mantengámonos firmes en, en levantar esta ciudad, en cambiarla desde la raíz. Yo siento como una parte de mi misión o de mi sentido de la vida al que yo he respondido, pues trabajar por esta ciudad. Entonces,
Tenemos aquí a 3 personas que estamos queriendo trabajar y sé que hay muchísimas más. Y el que está escuchando esto, sabemos que también eres una. Entonces, sigue luchando. Amén. Sí, no. Pues eso sería todo por el día de hoy. Les agradecemos a todos los que nos están escuchando, o a todas. Y pues ya empezó el mes de octubre. Esperen un poquito más de historias de terror. Temas spooky. De temas de spooky. Ya empezó el mes más spooky de todos. Entonces podemos ver cómo podemos jugar con eso para que nos vea más gente. Pero, y yo creo que si algo me gustaría agregar, y ya es el último pensamiento que tengo de esto, es una frase que vi hace... No sé, no me acuerdo ni hace cuánto la vi, pero la vi y dije, está chido. Y dice más o menos, el verdadero hombre o mujer es aquel que siembra las semillas sabiendo que no va a ver el fruto de su esfuerzo. Entonces, así como dicen Jaime y Ricardo, a veces es difícil comprometerse a hacer un cambio cuando no se ve ningún resultado a corto tiempo, cuando no se ve ningún resultado incluso en el tiempo que nos gustaría o que esperamos. Pero pues lo que nos define es el saber que no nos va a tocar, pero pues igual le echamos ganas. Suscríbanse si nos están viendo en YouTube. Si nos están escuchando en Spotify, síganos. Compartan este podcast. Por favor, compartan este podcast. Ayuda. Y de nuevo, suscríbanse si nos están escuchando. Y nos vemos en el próximo episodio de a las 2 de la mañana. Y sería todo por el momento. Bye. Y esto fue...